Hermanos, me da muchísima alegría que juntos tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Realmente el tema de esta noche va a confrontar nuestras vidas porque he preparado el tema titulado El poder de la lengua. El poder de la lengua. Una y otra vez las escrituras mencionan que hay un poder detrás de lo que decimos, de lo que hablamos, de cómo nos expresamos. Y no solo eso, la lengua pone en evidencia mucho del estado espiritual de los cristianos. Un cristiano maduro va a refrenar su lengua, si bien no del todo, pero sí será prudente antes de hablar. Y como te das cuenta, si una persona está o no andando en el espíritu, es por medio del cómo se expresa. Hermanos, creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo en que en la lengua hay un poder que puede provocar grandes daños o grandes bendiciones hacia los demás. Un padre que le llama a su hijo fracasado, o un padre que le miente a su hijo y le dice que le va a cumplir o que va a hacer esto y aquello y jamás lo hace. El hijo queda lastimado, herido en su corazón. Una chica que sufre bullying y es difamada, acusada, se burlan las personas de ella en su escuela, queda afectada en su mente, en su corazón y termina suicidándose a causa de las palabras que le dijeron que provocaron un daño grandísimo en su vida. Un esposo que ofende a su esposa, que hiera a su esposa con insultos, con violencia a través de sus palabras. Una esposa que se burla del esposo o que provoca la ira del esposo por decir cosas indebidas, por no hablar con sabiduría. Hermanos, la lengua tiene un poder tan alto, tan grande, que debemos entender que es algo que todos nosotros debemos tomar con muchísima seriedad en nuestras vidas. La Biblia enfatiza que lo que decimos es una indicación precisa de lo que hay en nuestro corazón. Lo que abunda en tu corazón lo habla la boca. Si tus palabras bendicen y animan a otros, estás dando testimonio de un corazón compasivo y lleno de la palabra de Dios. Si a menudo compartes las buenas nuevas de salvación, significa que en tu corazón y en tu mente estás lleno del Evangelio y agradecido por la salvación que te ha dado Cristo Jesús. Hermanos, las personas que todo el tiempo están insultando, se están quejando, están murmurando, quiero decirles que son personas que no están andando en el Espíritu y mucho menos están llenándose de la palabra de Dios. Nuestras palabras son muy poderosas y es necesario que todos los cristianos podamos llegar a una madurez no perfecta, pero sí cada día creciendo y anhelando ser más como Cristo, al punto de poder tener prudencia y poder refrenar algo tan pequeño, pero que puede provocar grandes cosas. Para ello, hermano, me gustaría que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Santiago. Vamos a la carta escrita por Santiago, el hermano de Jesucristo. Y si me acompañan al capítulo 3, hermanos, Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Y es muy importante, hermanos, que veamos qué es lo que Santiago escribe acerca de la lengua. Y podemos entender que Santiago, al haber sido hermano de Jesucristo y habiendo Santiago como su hermano, haber negado a Cristo Jesús en un momento de su vida
y de pronto Santiago está en la posición de escribir acerca de la lengua. Vaya que él entendió una lección muy importante en su vida. Santiago fue pastor de la iglesia en Jerusalén por 30 años. Santiago empezó trabajando con el pueblo judío y esta carta está dirigida a todos los cristianos esparcidos por varias regiones. Mayormente en su momento fue la carta dirigida a cristianos judíos. Y muchos de estos cristianos se estaban desviando de la gracia de Dios. Se estaban permitiendo cosas en las iglesias que estaban dañando muchísimo al cristianismo. Y había un gran problema en el que Santiago vio que estaban envueltos muchos cristianos y era en el cómo estaban usando su lengua. Y por eso es que Santiago va a darnos una explicación tan amplia y tan precisa de cómo la lengua es un poder, algo tan pequeño que puede provocar grandes cosas. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, es decir, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. Aquí se refiere a los barcos. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, en los versículos que hemos visto, nosotros vamos a tratar y desarrollar el tema de la lengua. Y en primer lugar, me gustaría poner en contexto por qué Santiago va a hablar de este tema. Habían muchos judíos, es decir, muchas personas, cristianos, pero que dice Santiago que se estaban haciendo maestros. Es decir, sin ser maduros, sin ser muchos de ellos llamados, tal vez ni siquiera tener la bendición o la cobertura de las autoridades, estaban haciendo maestros. Es decir, estaban colocándose en una posición de enseñar o dirigir a la iglesia del Señor. Y para ellos era fácil tomar la posición de maestro a la ligera en la iglesia, sin considerar
sus costos en términos de responsabilidad. Por eso es que los maestros, dice Santiago, recibirán más condenación. Es decir, la exigencia a aquellos que enseñan, ministran, dirigen, instruyen al pueblo de Dios, tienen mucha responsabilidad ante los ojos de Jesús. Y en esto Santiago empieza a hacer una relación en el peligro en el que podían encontrarse y en el que estaban muchos cristianos, y era en relación a la lengua. Imagínense una persona que no puede refrenar su propia lengua, que no tiene el control de lo que dice, de lo que expresa, de lo que habla, y quiere hacerse maestro. Bueno, hermanos, aunque si bien en el contexto Santiago estaba confrontando a estas personas, quiero decirles que esta misma enseñanza es para todos los cristianos y para todos nosotros, porque absolutamente todos los hijos de Dios en algún momento debemos dar enseñanzas, predicar el evangelio, dar testimonio de nuestra fe. Y absolutamente todos los cristianos tienen la responsabilidad de poder en algún momento de madurez poder refrenar su lengua y tener control sobre su lengua. No del todo, pero sí un esfuerzo a través del fruto del Espíritu de poder tener freno en lo que decimos. En primer lugar, Santiago nos dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago nos dice que todos ofendemos muchas veces. La palabra griega traducida a ofendemos, hermanos, es importante mencionar esto, no implica una caída fatal. Santiago se está refiriendo a que muchas veces resbalamos o nos resbalamos en lo que decimos, y toda persona en algún momento va a ofender. Y en esto creo que no estaríamos en desacuerdo nadie. ¿Acaso habrá alguien en esta noche o que escuche este estudio que nunca haya ofendido a alguien con sus palabras? Incluso Santiago, al decir todos ofendemos, estaba incluyendo a sí mismo entre aquellos que ofenden. Entonces, el saber que todos ofendemos tiene que hacernos ver que todos somos responsables de tratar este tema en nuestras vidas. Santiago dijo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Por esto Santiago provee una medida de madurez espiritual para los maestros y para todos los cristianos. Un cristiano maduro, un cristiano que está creciendo en su vida espiritual, es un cristiano que no va a ofender con sus palabras. Hermanos, la persona que usa sabiamente su lengua y piensa antes de hablar, es una persona que está alcanzando una madurez muy grande delante de Dios a través de su dependencia con el Espíritu Santo. Y Santiago en los siguientes versículos, hermanos, va a usar 3 analogías para ilustrarnos cómo algo tan pequeño puede controlar grandes cosas. Y la palabra de Dios nos dice, si me acompañan, del versículo 3 al versículo 6, si tienen ahí sus Biblias, si no también en pantalla se proyectan los versículos. Dice la Biblia, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas.
He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En primer lugar, y la primera analogía, la primera ilustración que va a usar Santiago es el del caballo. Un caballo fuerte, grande, temible, veloz, puede ser domado y controlado por un frenillo que se coloca en su boca y su nariz. El jinete controla al caballo al colocar un freno en la boca de el caballo. Y algo tan pequeño puede domar y controlar todo un cuerpo de un animal como el caballo. Un gran barco puede girar debido a un pequeño timón. Y hay barcos, buques de guerra, cruceros, barcos enormes que son controlados por algo tan pequeño, tan sencillo como un timón. Aún así, si nosotros tenemos control sobre nuestra lengua, la idea es que es un indicio de que tenemos control sobre nosotros mismos. El freno y el timón son pequeños pero extremadamente importantes. Sin estos no podrían ser controlados los caballos ni los barcos. Entonces el caballo entero estaría fuera de control y todo el barco estaría fuera de control a causa de los impetuosos vientos que hay en el mar, las olas. Es más, terminaría hundido el barco. Algo tan pequeño como la lengua puede tener un tremendo poder, ya sea para el bien o para el mal. Hermanos, de la misma manera, Santiago nos dice, aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. El fuego de la lengua, hermanos, ha sido usada para quemar y dañar a muchas personas. Hay una frase que leí y escuché alguna vez que se le decía a los niños, y esta frase decía: los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras no me pueden herir. Pero esta frase está tan equivocada porque el dolor que puede provocar una palabra hablada en contra de alguien más puede producir aún más consecuencias que un brazo roto, que una herida en la cabeza, que un hueso quebrado. Porque las palabras es un pequeño fuego que puede incendiar un gran bosque. Hay bosques que han sido quemados por una colilla de cigarros, por cenizas no bien apagadas después de hacer una fogata, por un chispazo, por una botella de vidrio que fue aventada e hizo como el efecto de una lupa, la función de una lupa, y por eso se pensó un gran fuego. Hermanos, las palabras son un poder destructivo. La palabra de Dios nos dice en Proverbios, capítulo, en un segundo, Proverbios capítulo 12, versículo 16. La palabra de Dios dice en Proverbios 12:6. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. ¿Qué dice el proverbio? Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. El proverbio 18:21.
Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo vuelvo a leer. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dense cuenta cómo la palabra de Dios nos habla acerca de este tema. El poder de la vida y la muerte están en la lengua. Volvamos al libro de Santiago, hermanos. Santiago, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 7. Dice la palabra de Dios. Porque toda naturaleza, el versículo 6, hermanos, el versículo 6. Dice el versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago dice que la lengua, hermanos, es un mundo de maldad. Y que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Por qué creen que Santiago dice que el que es capaz de refrenar toda su lengua puede controlar todo su cuerpo? Porque lo más difícil de controlar es la lengua, y algo tan pequeño es tan trascendente en todo el cuerpo. Por eso es que los miembros no son más importantes por lo grande que sean, sino por lo trascendentes que son. Y la lengua, hermanos, es un mundo, dice Santiago, de maldad. Y la lengua puede contaminar, dice la palabra de Dios, todo el cuerpo. Incluso Santiago usa dos comparaciones que me llaman muchísimo la atención, y nos dice la palabra de Dios que la misma lengua inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es decir, que la lengua tiene una influencia tan poderosa que la misma creación es inflamada por la lengua, es afectada por la lengua. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, hay algo muy importante en esto y quiero que veamos qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. En Apocalipsis 12 dice, la serpiente antigua, la cual engaña al mundo desde el principio. El ladrón, dice en Juan 10:10, no vino sino para hurtar, matar y destruir. La serpiente es el ángel disfrazado, ¿verdad? Su apariencia es de ser un ángel de luz, pero él maquina maldad, destrucción en la vida de las personas. El único fin de poder del diablo, hermanos, es destruir, es afectar a las personas. Él está lleno de maldad y eso es lo que desea. Entonces el mejor instrumento del diablo y del infierno son bocas que no son controladas y lastiman y hieren y destruyen familias, sociedades, hijos, relaciones, amistades. El mejor instrumento del infierno son bocas llenas de murmuración, llenas de contienda, llenas de insulto. Hermanos, la palabra de Dios en el libro de Efesios nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 29.
Efesios 4:29, la palabra de Dios nos dice, denme un segundo que lo... Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo vuelvo a leer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, no podemos ser instrumentos del maligno, no podemos afectar la creación de Dios por bocas llenas de maldad y de corrupción, sino todo lo contrario. La palabra de Dios dice que seamos llenos para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, Colosenses 3:16, Pablo nos da un consejo de qué debemos ser llenos. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Hermanos, debemos ser llenos de la palabra de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. El hecho de que no controles tu lengua, el hecho que ofendas, que lastimes y que hieras a los demás, habla de que no te estás llenando de Cristo Jesús en tu vida. No estás buscando de Dios, no estás llenando tu corazón de las bendiciones, de las promesas de Dios, y estás siendo influenciado por el mundo, un mundo que te inclina a ver por ti, a buscar solamente tus intereses. Y eso hace que con tu boca hieras, lastimes. La soberbia y el orgullo traen consecuencias a la vida de todas las personas que no buscan de Dios y no se humillan bajo la poderosa mano de Dios. Y la Biblia dice incluso en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea sazonada con gracia vuestras palabras para que sepamos cómo responder a cada uno. Se necesita de sabiduría para poder responder a cada una de las personas. Hermanos, en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, si me acompañan al libro de Proverbios, capítulo 10, el escritor de los Proverbios nos va a hablar, Salomón nos va a hablar de un contraste entre los justos y los necios y qué hay de relevante en la boca de ellos. Por ejemplo, en el Proverbio 10, versículo 11, Proverbios 10:11 dice la palabra de Dios: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué dice aquí en relación a la boca del justo? Es manantial de vida. Agua viva, agua fresca. Un manantial es algo tan hermoso, es algo tan lleno, da vida, da alegría. Y esa es la boca del justo, manantial de vida. Jesús no fue con sus palabras un manantial de vida. No fue cuando estaba en ese pozo con María y le dice: si bebieres de esta agua volveréis a tener sed, mas la agua que yo te doy nunca más volverás a tener sed. Hermanos, las palabras de Jesús son palabras de vida eterna.
el que toma del agua que Cristo ofrece nunca más volverá a tener sed. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Jesús es el mayor ejemplo de una persona que controló su lengua y usó su lengua para poder bendecir, confrontar, animar, exhortar, instruir, escuchar. En el versículo 13 de Proverbios 10 dice: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Hermanos, ¿ustedes sabían qué es la prudencia? Una persona prudente es una persona que piensa antes de hablar. No sé si alguna vez, o no sé si te identifiques con esto, pero hay personas que no piensan antes de hablar, o que nos pasa muchas veces. Soy el primero que pienso en mí y digo, ¿cuántas veces me sucede esto? Que no pensamos lo que vamos a decir. Y por querer opinar y adelantar y precipitarnos en todo, nos equivocamos. O terminamos ofendiendo, o no nos dimos a entender, o tu comentario fue imprudente y causó incomodidad y vergüenza, lastimaste a la persona. ¿Cuántas personas, por no pensar antes de hablar y ser controladas por su enojo y por su ira, le dijeron cosas a sus hijos, a su esposa, a su esposo, que tal vez no querían decir, o no sentían o no creían que fuera así, pero las dijiste? Y las palabras quedan grabadas en el corazón por mucho tiempo, y hay personas que tardan mucho en perdonar y en poder ser libres de algo que les dijeron o de las ofensas que tal vez recibieron. Entonces la palabra de Dios dice que la sabiduría se encuentra en los labios del prudente. La sabiduría es el medio por el cual yo me reservo o hablo, si es necesario o no, porque estoy pensando y discierno la situación y me doy cuenta que a veces es más sabio escuchar y guardar silencio y no hablar. Pero el que es imprudente, dice la Biblia, no tiene cordura, no tiene prudencia, no tiene sabiduría, y se precipita y quiere opinar en todo, quiere hablar de todo, y hasta caen mal esas personas. E incluso ya ni es de agrado hablar con personas así, porque no tienen un freno en su lengua. En el versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, ¿ustedes sabían que nosotros podríamos hablar en un día, y hay estudios que se han hecho, que una persona puede decir más de 1000 palabras en un día? Y se dice que las mujeres hablan más que los hombres. O sea, si juntáramos todas las palabras que hemos dicho en nuestra vida, podríamos hacer una biblioteca del tamaño del Estadio Azteca por todo lo que hemos dicho. ¿Cómo se llamaría tu biblioteca, hermano, hermana? ¿El imprudente? ¿El sabio? ¿El consejero? ¿El ofensor? Wow, ¿no? Imagínense que saliera a la luz todo lo que hemos dicho y hablado. ¿Cuántas cosas no serían de vergüenza para nosotros? En las muchas palabras no falta pecado. Hermanos, en este versículo hay una lección muy interesante. ¿Será pecado hablar? No. Pero es más probable que pequemos hablando mucho que guardando silencio.
En el versículo 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. En el versículo 31 dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. En el versículo 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El peso falso es abominación a Jehová. Hermanos y hermanas, ¿cómo está tu lengua? Si examinas tu vida, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué está abundando en tu corazón? A veces es muy fácil usar un lenguaje cristiano, ¿verdad? Cuando nos conviene. Cuando estás en la iglesia, en jóvenes o con algún cristiano presente. Pero ¿qué hay de cuando estás en tu trabajo? ¿De cuando estás en tu escuela? ¿Cuando estás con tus amigos? ¿Cuando tal vez no estás en la iglesia? Es muy fácil ofender, hablar de los demás. ¿Qué hay, hermanos, de aquellos que han permitido y han sido instrumentos de murmuración en la iglesia, hablando y juzgando y condenando a otros, generando contiendas, dañando con su boca al pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo? ¿Cómo estás en tu hogar? ¿Cómo te diriges hacia tus padres? ¿Los insultas? ¿No escuchas su consejo? ¿Te rebelas? A mí nadie me entiende. Ellos no saben lo que dicen. Ya quiero que me dejen de decir, me tienen presionada, me tienen harta. Y los ofendes. ¿Cómo te diriges a tus hijos, a tu esposa? Hermano, se necesita mucha madurez para poder refrenar la lengua. Pero hay una manera, y es que la palabra de Cristo abunde en nuestras vidas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entre más te llenes de la Biblia y de oración, más vas a tener palabras de bendición, de amor, de compasión, de misericordia. ¿Por qué crees que Jesús fue un hombre que sus palabras trascendieron al punto en el que seguimos hablando, seguimos testificando de que Jesús fue un hombre diferente? Porque en su corazón solo abundaba algo: gracia, misericordia, amor, compasión, fidelidad, justicia, pureza, santidad, verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Examina tu vida, hermana y hermano, porque de una fuente no puede salir agua dulce y amarga. Te dices cristiana, cristiano, pero con tu boca lo niegas. Y hay gente que dice, se dice cristiano, se dicen amar a Dios, pero yo los escuché insultando, yo los escuché hablándole mal a tal o cual persona, hablando groserías. ¿Cómo podría llamarse cristiano una persona que se expresa así? Bueno, hermanos, hemos sido de tropiezo por no haber podido un freno, en nuestra lengua. Debemos seguir madurando para alcanzar así el poder controlar algo tan pequeño, pero que puede causar grandes consecuencias. Padre, te damos gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias, Dios, por permitirnos haber entendido que debemos buscar sabiduría, prudencia, madurez para poder refrenar nuestra lengua, porque en la lengua bendecimos y maldecimos, y no podemos permitirnos, como tus hijos, Dios, ser descontrolados, porque debemos andar en el Espíritu. Debemos, Dios, buscar el someter nuestra carne a ti. Y Dios, queremos ser un instrumento de bendición, un instrumento de ánimo a los otros. Perdónanos, Dios, y queremos arrepentirnos esta noche
por todas esas ofensas, insultos, burlas, murmuraciones, contiendas que hemos hecho hacia nuestro prójimo. Alabado y exaltado seas, Dios, porque tuya es, oh Dios, la victoria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.